Muy buenos días, sean todas, todos y todes bienvenidos al diálogo sobre el informe de Naciones Unidas y las recomendaciones a México en materia de derechos de las personas con discapacidad. Disability Rights International y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México agradecemos su presencia esta mañana, a quienes nos acompañan presentes en estas salas y quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. A continuación, cedo la palabra a Lisbeth Brizuela, Directora Regional para México y Centroamérica de Disability Rights International. Muchísimas gracias. Buenos días a todas, todos y todes. Soy Lisbeth Brizuela, Directora para México únicamente de Disability Rights International. Es un gusto para nosotros estar por acá el día de hoy. Agradecemos enormemente que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México nos abra las puertas en este espacio y nos haya acompañado durante este proceso para convocar a esta reunión a fin de dar un poco de visibilidad al informe y las recomendaciones a México que hizo el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Así que nos encontramos con un excelente panel. Agradecemos enormemente que Paula Santoyo Rosas, directora de Agendas de Derechos Humanos de la Dirección Ejecutiva y Promoción y Agendas de Derechos Humanos de la Comisión, nos acompañe. Mi colega Priscila Rodríguez, directora adjunta de Disability Rights International, Juan Manuel Quijada, coordinador institucional de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, muchísimas gracias por acompañarnos, y a Pedro Ortega, director general para el bienestar de las personas con discapacidad de la Secretaría de Bienestar. Agradecemos muchísimo la presencia, a las personas que nos acompañan físicamente, aquellas que nos acompañan en línea, también agradecemos que estén con nosotros. Y bueno, para empezar, le doy la palabra a Paula Santoyo Rosas, quien nos va a dar un mensaje por parte de la Comisión. Muchas gracias. Muy buenos días. En nombre de la presidenta de la Comisión, María Dolores González Sarabia, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de diálogo y reflexión. Es un honor contar con la presencia de autoridades de gobierno, así como con representantes de organizaciones de la sociedad civil. En especial, queremos hacer un reconocimiento al trabajo de Disability Rights International, quienes pues han dado un seguimiento desde hace varios años a la situación de los derechos de las personas con discapacidad en este país y que también han hecho posible que llevemos a cabo este evento. Hoy nos convoca un tema central y que es necesario visibilizar: la institucionalización forzada de las personas con discapacidad. El pasado mes de marzo, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad emitió un informe, resultado de una investigación exhaustiva que se realizó en nuestro país. En este documento, el Comité señaló que la institucionalización forzada no es una excepción, sino una práctica sistemática que viola los derechos de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial principalmente. El informe, a través de un enfoque interseccional, expone el impacto diferenciado que tiene este fenómeno en grupos de mayor riesgo, como mujeres, niñas, personas en condiciones de extrema pobreza, personas indígenas, personas mayores, personas en condición de movilidad humana y personas de la población callejera. Es necesario poner atención a los desafíos que el Comité identifica y de esa forma desarrollar políticas públicas y legislativas con una mirada comunitaria que logren revertir los daños causados por la institucionalización y realmente avanzar hacia una reparación del daño, del derecho a una vida independiente, a la autonomía, a los derechos sexuales y reproductivos y otros más que son afectados por estas prácticas de segregación. Si bien la responsabilidad de cumplir estas recomendaciones recae en el Estado mexicano, en todos los órdenes de gobierno, desde la Comisión estamos convencidas de que la incidencia se construye en diferentes espacios, como los de la sociedad civil y otros órganos no gubernamentales. El objetivo es abonar a que las personas con discapacidad puedan integrarse a la comunidad en condiciones justas y accesibles. Este encuentro debe ser un ejemplo de colaboración, en donde las instituciones de gobierno escuchen las experiencias y saberes de las organizaciones que representan a las personas con discapacidad para contar con medidas de atención y prevención que sean cercanas a la realidad de la población que actualmente está institucionalizada. Desde esta comisión reconocemos que existen avances en el tema, pero al mismo tiempo sabemos que es necesaria la creación de una estrategia integral de desinstitucionalización que contemple el reconocimiento en lo formal y en lo sustantivo de la capacidad jurídica de las personas que se encuentran bajo una figura de sustitución de la voluntad.
Para lograr esto, se requiere contar con sistemas de apoyo y salvaguardias que garanticen que cada persona pueda tomar sus propias decisiones de forma autónoma. Es así que celebramos que se lleve a cabo este evento, como un paso más para contribuir a la desinstitucionalización de las personas con discapacidad en su diversidad, tanto en esta Ciudad de México como en el resto del país. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Paula Rosas por sus palabras y en especial a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por abrirnos sus puertas, por el interés en participar y organizar este evento. También muchísimas gracias a mis colegas Lisbeth Brizuela y Majo López por todo su trabajo para llevar a cabo el evento, y a los que se encuentran con nosotros el día de hoy, a los panelistas, a Juan Manuel Quijada, un aliado de muchísimos años, y también nos da mucho gusto contar con Pedro Ortega, y un especial agradecimiento a todas, todos y todos los que nos acompañan el día de hoy. En verdad agradecemos su presencia, el estar aquí para conocer más sobre este informe de la ONU sobre discapacidad, sobre institucionalización. Y como ya lo comentaba Paula Rosas, también DRI, Disability Rights International, o DRI, es una organización que lleva más de 30 años trabajando el tema de personas con discapacidad y su derecho a vivir en la comunidad, y lleva 25 años en México. El trabajo, de hecho, lo empezó Eric Rosenthal, el director ejecutivo que nos acompaña el día de hoy. Hace muchísimos años fue el primer país en el que empezó a trabajar, y este trabajo, este informe es el resultado de ese trabajo que empezó hace tantos años, desde antes del año 2000. Como ustedes, muchos de ustedes ya saben, y de hecho son expertos en el tema, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue ratificada en el 2006, y bueno, entró en vigor en el 2006 y también fue ratificada por México. Esto significa que en el 2006 nace esta nueva Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es histórica en el movimiento de discapacidad, porque hace un cambio de paradigma, donde a las personas con discapacidad antes se les veía, bueno, lamentablemente en muchos países, incluyendo en nuestro país, se les ve como objetos de caridad. La Convención lo que hace es reconocerlos como sujetos de derechos humanos, y en realidad hay un debate de si la Convención crea o no crea nuevos derechos y si en verdad era necesario, pero lo que sí hace la Convención es todos los derechos humanos, los repiensa con una perspectiva de discapacidad de una manera que es bastante revolucionaria. Y que el adoptarla, el de implementar esos derechos, de hecho también haría un cambio para toda la sociedad, no solo para las personas con discapacidad, y un cambio muy positivo. Y también la Convención tiene algo que se llama el protocolo facultativo, que es un protocolo que acompaña las convenciones de la ONU de Derechos Humanos, que permite que se lleven casos en contra de países sobre derechos que se están violentando. Lo que hace la Convención es no solo reconocer los derechos de las personas con discapacidad, sino también crea el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. El comité es el ente que está designado para evaluar la implementación de la Convención y también para interpretar la Convención. Y el protocolo facultativo lo que hace es darle al comité la facultad de recibir quejas en contra de los países que han ratificado la Convención y el protocolo facultativo. Tienen que haber ratificado los dos, que es el caso de México. Entonces, cuando un país, como en el caso de México, ratifica el protocolo y la Convención, esto le faculta, le permite al comité recibir quejas en contra de México por violaciones a derechos de las personas con discapacidad, ya sean individuos o grupos de personas. Pero también algo muy especial del protocolo facultativo es que también permite al comité recibir información sobre violaciones que se están llevando a cabo a nivel estructural.
Cuando el comité, específicamente el artículo 6 del protocolo facultativo, dice, le permite al comité recibir información sobre violaciones graves y sistemáticas. Perdón, de hecho, las palabras exactas son graves o sistemáticas en contra de personas con discapacidad en algún país que ha ratificado el protocolo. Graves, pues se refiere a que causan un dolor intenso, que generan un sufrimiento grave y también que afectan la vida, la dignidad de la persona, pero también pues un derecho o más de la convención, que están reconocidos en la convención. Y la palabra sistemática se refiere a cuando se habla de un tema estructural, o sea, no es un caso, no es un individuo, no es una institución, estamos hablando de un sistema que violenta los derechos de las personas con discapacidad. En el 2020, con base en la información, en informes que DRI había publicado desde el 2000, Disability Rights International presentó al comité una solicitud para que investigara la situación en México, en las instituciones en las que se encuentran detenidas personas con discapacidad por violaciones graves y sistemáticas, porque lo que nosotros argumentamos ante el comité es que estas violaciones de hecho cumplían con los dos estándares, eran graves porque la institucionalización causa un grave sufrimiento en la persona y también violenta todos sus derechos, desde el más básico, desde el derecho a tomar las decisiones más básicas, de si me levanto hoy, si me baño hoy, si salgo hoy, hasta las más fundamentales de dónde trabajar, si estudiar, si formar una familia. Todos esos derechos de la convención se violentan en cuanto una persona es institucionalizada. Entonces hablábamos de que era una violación grave, pero también sistemática, porque en México, según el último censo, hay más de 150,000 personas en instituciones. Hay instituciones tanto estatales, tanto del Estado como las instituciones psiquiátricas, pero también hay un universo de instituciones privadas, algunas reguladas, pero muchísimas de ellas existen sin ningún tipo de regulación. Entonces, toda esa información que habíamos recabado por 20 y tantos años, se la enviamos al comité para que el comité pudiera determinar si contaba con los elementos para llevar a cabo esta investigación. Lo que el comité votó de manera unánime para abrir una investigación en el caso de México para determinar si en verdad se estaban cometiendo violaciones graves o sistemáticas y empezó un proceso de diálogo también con el Estado mexicano, porque parte de la investigación o una parte fundamental de esta investigación es que representantes del comité en persona vengan a México a llevar a cabo una investigación, visitar instituciones, reunirse con sociedad civil, con personas con discapacidad. Entonces empezó un diálogo para que México pudiera abrir las puertas para que se hiciera esta investigación que se llevó a cabo en julio del 2024 y el mes pasado el comité finalmente publicó sus recomendaciones y sus hallazgos. Es un documento que después de haberlo revisado, en verdad hizo un esfuerzo muy, muy grande por documentar de manera muy clara la situación de las personas en instituciones en México. Este esfuerzo fue tan grande por parte del comité que, en teoría, los informes de este tipo de investigaciones no deben exceder más de 20 páginas, pero el comité tenía más de 60 páginas entre hallazgos y recomendaciones. Entonces, lo que hace es publicar las recomendaciones como el informe y publica un documento anexo que son los hallazgos, pero en verdad esperamos que puedan revisarlo porque ahorita también mi compañera Lisbeth les va a hablar un poco más de los hallazgos, pero en verdad, y las recomendaciones, pero en verdad es un documento que plasma de manera
muy clara la realidad de las personas que se encuentran en instituciones hoy. Y lo que hace el documento es coincidir con lo que Disability Rights International lleva diciendo desde hace muchos años, que la institucionalización es una forma de violencia, poner a personas con discapacidad, segregarlas en instituciones por el simple hecho de tener una discapacidad es una forma de violencia, y que en México esta violencia se está dando de una manera que es grave, que causa graves sufrimientos, y también que es sistemática por el nivel, por el alto número de personas que se encuentran hoy en instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Priscila. Yo les voy a seguir hablando un poco más sobre el informe, sobre los hallazgos y las recomendaciones, y posteriormente vamos a dar la palabra a Secretaría de Gobernación y Bienestar Social. Muchísimas gracias. Pues como lo comentaba mi compañera Priscila, el informe nos cuenta lo que DRI viene documentando por años, que las personas con discapacidad han sido segregadas en instituciones por su condición de discapacidad y por la falta de servicios en la comunidad, es decir, falta de accesos, por ejemplo, a vivienda, a salud, a trabajo, a educación, a todos estos servicios que el resto de la población tiene acceso. A las personas con discapacidad pues se les han ido negando estos accesos, ¿no? Ahora, a mí me gustaría recalcar que este informe va más allá de hablar únicamente de la discapacidad. No es un informe que se enfoca de discapacidad, sino debemos verlo desde una manera interseccional, es decir, vinculado con otras poblaciones, con otros grupos. Por ejemplo, hablamos de un informe que aborda también la situación de las personas en los centros de migraciones, en los centros migratorios. Entonces, hay personas con discapacidad que han pasado por los centros migratorios y que también tenemos que observar la institucionalización, que es este proceso de meter a las personas en estos lugares, en espacios migratorios. Estamos hablando de personas con discapacidad, especialmente niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, en las casas, en los albergues escolares indígenas, que tienen otro nombre ahora, con casas para la niñez indígena, en donde pues las niñas, niños y adolescentes con y sin discapacidad tienen que dejar sus comunidades, ir a vivir a un lugar que es la Casa para la Niñez Indígena, a fin de recibir educación, y muchas familias los mandan para recibir alimentación. Es decir, las niñas, niños y adolescentes no tienen educación en sus comunidades, no tienen acceso a salud, no tienen acceso a comida, y a veces son enviados a estos albergues escolares, ¿no? Esto también es una forma de institucionalización. Entonces, el informe aborda también la institucionalización pues, de las poblaciones indígenas. Estamos hablando pues esta relación importantísima con las infancias, niñas, niños y adolescentes institucionalizados, por ejemplo, en casas hogar, en orfanatos, en centros de asistencia social, tanto públicos como privados. Hemos visto pues que a veces las familias envían a sus niños a las casas hogar porque no tienen un recurso y no tienen pues los elementos necesarios para que las niñas, niños y adolescentes vivan en la comunidad. Entonces, hay una separación familiar que afecta gravemente a las infancias, porque pues la separación genera un trauma. Y bueno, pues esto va como también desarrollando otras discapacidades, ¿no? Entonces tenemos estos escenarios de institucionalización, personas en situación de calle que han sido pues básicamente removidas de sus espacios y han sido colocadas en albergues, y donde no pueden salir, donde no pueden hacer una vida como ellos quisieran porque han sido removidos, ¿no? En otros estados, y espero en la Ciudad de México pues que no sea tanto el caso, ¿verdad? Hay muchos casos en donde a las personas en situación de calle que también tienen una discapacidad, pues los levantan personas particulares y los meten a centros de rehabilitación para adicciones, con el fin de rehabilitarlos, ¿no? Entonces, pues todo esto es una privación ilegal de la libertad. En este sentido, pues hablar de este informe, hablamos de los centros de rehabilitación para adicciones, que muchos de nosotros conocemos como anexos, y muchos de esos anexos son hechos de manera irregular, no están, pues el Estado no los ha regularizado. Acá Juan Manuel nos podrá hablar en algún momento cómo han sido estos procesos, y lo que nosotros hemos visto en las visitas es que las personas con discapacidad son institucionalizadas en los anexos,
aunque no tengan un uso problemático de sustancias, simplemente porque no hay dónde vivir, ahí están, ¿no? Y este informe también aborda de alguna forma el tema tan doloroso para México que son las desapariciones, porque hay personas con discapacidad que han desaparecido dentro de las instituciones. Así como han desaparecido, pues están extraviadas de otra forma, porque sus familias no saben dónde están completamente alejadas de la sociedad, nadie ha tenido contacto con ellos, nadie sabe que están ahí, y pues ahí hay una relación entre las desapariciones también, pues también hay personas que desaparecen dentro de las instituciones, que de repente ya no se sabe de ellas, y que esto también lo aborda el informe. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones más importantes para México? Es establecer una moratoria, es decir, a la institucionalización, es decir, que no haya más ingresos a las instituciones. Es urgente para el tema de infancias con discapacidad, es decir, niñas, niños o adolescentes ya no deberían estar viviendo en instituciones residenciales, pero también el informe nos habla de esta moratoria para personas con discapacidad. El informe nos habla de la importancia de crear una estrategia de desinstitucionalización que nos hable de tiempos, cuáles son los indicadores, cuál va a ser el proceso. No se trata de cerrar las instituciones y botar a las personas a la calle. Debe haber un proceso y una creación de servicios comunitarios, entre ellos vivienda con apoyo, para que las personas con discapacidad puedan vivir en la comunidad en igualdad de condiciones que las demás personas. Otros de los hallazgos importantes es que se asegure que la cooperación internacional no destine dinero para la creación o mantenimiento de instituciones. Esto nos parece un punto muy importante porque muchas veces la cooperación internacional, las iglesias, otras fundaciones, son las que destinan financiamiento para la institucionalización, para las casas hogar, o sea, no es únicamente el Estado, también hay una parte de la cooperación internacional que habría que asegurar que este dinero no se destine a la segregación. Y bueno, pues nos habla de la creación de servicios, nos habla el informe desde un enfoque también de género, considerar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, las legislaciones, por ejemplo, armonizaciones legislativas. En 2022 trabajamos las organizaciones y el gobierno con la reforma a la Ley General de Salud en materia de salud mental. Esta reforma no ha sido pues articulada y armonizada en los distintos estados de México, de la República Mexicana, entonces necesitamos trabajar con las reformas legislativas, igual con las reformas y armonizaciones a nivel nacional de la capacidad jurídica que ya fue reconocida. Derogar todas aquellas leyes, normas, estándares, pues que vayan en contra de la convención y de las mismas cuestiones que ya hemos ido trabajando por años. Y por último, hablar de vivienda accesible, aunque conocemos que el gobierno ha estado trabajando para crear vivienda, necesitamos vivienda con apoyos especialmente para personas con discapacidad. Si una persona ha sido institucionalizada por 20 años, necesita muchísimos apoyos para vivir en la comunidad, incluso desde trámites iniciales como tener tu acta de nacimiento, tener toda tu documentación, tener acceso a una vivienda. No va a poder pagar un crédito una persona que ha vivido institucionalizada por 20 años. ¿Cuáles son las alternativas que vamos a proveer para estas personas en la comunidad? Y bueno, pues de mi parte sería todo y le doy la palabra a Juan Manuel Quijada. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, a todas, a todes. Muchas gracias por la invitación a DRI, muchas gracias por la anfitrionía también aquí a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Lisbeth, muchas gracias. Pedro, con tu permiso. Priscila, también quiero saludar y agradecer, aprovechar el apoyo durante los últimos años como ex titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, justamente de DRI, de Eric Rosenthal, muchas gracias. El apoyo también de, no veo por aquí, pero estoy seguro que nos está viendo del otro lado de la pantalla, Víctor Lizama, de Orgullo Loco, también a Documenta, por aquí está, muchas gracias Diana, Ernesto y Carlos Ríos también, que seguramente nos está viendo por ahí, entre muchas otras organizaciones y personas que colaboraron y que apoyaron justo lo que se ha avanzado.
Agradezco la invitación, me parece profundamente relevante en un momento en el que México está reflexionando sobre el alcance real de sus políticas en materia de derechos humanos. Permítanme comenzar con una idea central. Lo que hoy discutimos no es únicamente un asunto técnico o sectorial, sino un tema que interpela directamente el modelo de atención y de Estado que queremos consolidar. El informe nos ofrece un insumo valioso, no solo por el señalamiento de desafíos, sino porque permite ordenar una conversación que México ya venía construyendo desde hace algunos años. En ese sentido, es importante reconocer que el país ha avanzado en el plano normativo, particularmente con la reforma de salud mental y adicciones del 2022, que incorpora un enfoque comunitario y de derechos humanos. Sin embargo, como suele ocurrir en procesos de transformación profunda, el principal reto se encuentra en la implementación. El informe señala con claridad que persisten prácticas y estructuras que requieren ser revisadas y ajustadas. Y creo que aquí es importante hacer una lectura cuidadosa. No estamos frente a un problema aislado, sino ante un modelo que históricamente ha privilegiado respuestas institucionales por encima de soluciones comunitarias. Transitar de ese modelo a uno centrado en la vida independiente y la inclusión en la comunidad no es inmediato, requiere tiempo, coordinación y sobre todo una decisión sostenida de política pública. Hay además un elemento que no podemos perder de vista. Como ya lo dijo Lisbeth, la dimensión interseccional. El impacto de esas prácticas no es homogéneo, afecta de manera diferenciada a mujeres, a personas indígenas de pueblos originarios, a personas en situación de pobreza y a personas migrantes. Y esto implica que la respuesta tampoco puede ser homogénea. Implica diseñar políticas que reconozcan esa diversidad y que incorporen de manera transversal la discapacidad en todos los sectores. Ahora bien, más allá del análisis estructural, es importante no perder de vista el elemento central de esta discusión, la experiencia de vida de las personas. Cuando una persona es separada de su entorno comunitario, no solo se modifica su acceso a servicios, se transforma su capacidad de decidir, de participar, de construir vínculos. Por eso, el tránsito hacia modelos comunitarios no es solamente un ajuste técnico, es un cambio de paradigma. En ese sentido, me gustaría plantear 3 líneas que considero estratégicas hacia adelante. Primero, consolidar una ruta clara hacia la desinstitucionalización con metas progresivas, mecanismos de seguimiento y asignación presupuestal, no como una ruptura abrupta, sino como un proceso ordenado y sostenible. Segundo, fortalecer los sistemas de apoyo en la comunidad. Esto incluye servicios de salud mental comunitaria, apoyos para la vida independiente, esquemas de acompañamiento y redes territoriales, porque la inclusión no se decreta, se construye desde el territorio. Y tercero, profundizar la coordinación interinstitucional. La inclusión de las personas con discapacidad no depende de un solo sector, requiere una articulación efectiva entre salud, bienestar, educación, vivienda, justicia, entre otros. Creo, finalmente, que es importante subrayar que México cuenta con bases importantes para avanzar en esta dirección, pero también que el momento actual exige acelerar el ritmo de esta transformación. Cierro con una reflexión. El reto no es únicamente mejorar los mecanismos de atención, sino garantizar que todas las personas que puedan ejercer su derecho a vivir en comunidad, con autonomía y dignidad. Nunca más el cuerpo sin el alma,
nunca más el alma sin el cuerpo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Manuel, y le damos la palabra a Pedro Ortega. Adelante. Muy buenos días a todas, a todos y a todos los presentes el día de hoy. Me presento. Mi nombre es Pedro Ortega, actualmente director general para el bienestar de las personas con discapacidad. Y permítame describirme. Soy una persona que mide unos 90 metros de altura, tez clara, cabello corto. Hoy vengo vestido de un blazer color café, camisa blanca, pantalón negro y zapatos color negro. Cabe señalar que soy una persona que vive con una condición de discapacidad, ya que soy usuario de prótesis en ambas manos. Y mi seña es esta. Quiero agradecer la invitación a Lisbeth Brizuela, presidenta, directora del Disability Rights International, y para mí pues es un honor estar presente en este diálogo con motivo pues emitido al informe de las Naciones Unidas en materia de derechos de las personas con discapacidad. Tenemos claro y tenemos reafirmado nuestro compromiso con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con su protección integral de la dignidad, la autonomía y la igualdad de todas las personas. Se reconoce plenamente la relevancia de los mecanismos internacionales de supervisión, así como las conclusiones fácticas y recomendaciones emitidas por el Comité, las cuales contribuyen para fortalecer las políticas públicas nacionales, mejorar la coordinación institucionalizar y consolidar un modelo de atención centrado en derechos humanos. Se asume la responsabilidad que persisten desafíos que son históricos y relacionados con la capacidad jurídica, con la inclusión en la comunidad, con la vida independiente y la superación de esquemas institucionalizantes que durante décadas predominaron en distintas regiones del mundo, incluido nuestro México. Y esto es reconocer estos retos. No significa desconocer los avances alcanzados, sino asumir con seriedad el deber presente de seguir con esta transformación. Y como ya se mencionó, pero me gustaría subrayar algunos ejes importantes sobre este informe, sobre las niñas, niños y adolescentes, donde no se cuenta con los expedientes y esto dificulta para darle una continuidad y que las niñas y niños y adolescentes retornen con sus familias o las familias extendidas. Las personas con discapacidad en situación indígena que tienen la ausencia de los sistemas de apoyo, las mujeres y niñas que viven con alguna condición de discapacidad, con casos muy frecuentes y muy fuertes sobre violencia, la esterilización forzada, los abortos y sobre todo en caso de mujeres con discapacidad psicosocial e intelectual. Personas migrantes con discapacidad, donde las prácticas de aislamiento y la contención físicas son los resultados sobre lo que la disciplina impuesta sobre las personas que se atribuyen este comportamiento. Las personas en situación de calle, donde sean reclutadas por las policías municipales, estatales o federales y llevadas a los centros de rehabilitación sin su autorización o sin su consentimiento. Personas mayores con discapacidad que pasan sus días postradas en una cama y esto dificulta una convivencia con sus familiares después de ser institucionalizadas. Pero se requiere algunas acciones importantes y como Estado mexicano se están llevando a cabo muchas de ellas. Una de ellas, ya mencionada, la reforma a la Ley General de Salud, en específico a la salud mental y adicciones. Pero también de manera general, en México se ha fortalecido la red de atención comunitaria mediante operaciones de cientos de unidades ambulatorias y centros comunitarios de salud mental y adicciones, espacios diseñados para brindar acompañamiento sin separar a las personas de su entorno y de su familia, así como también
en pasado el mes de febrero, se reactivó el Comité Técnico Especializado en Materia de Discapacidad. Con esto se pretende generar un sistema nacional de información de discapacidad a nivel nacional para poder contar, para poder tener información muy precisa de la población que vive con alguna condición de discapacidad. Así, tener identificados con exactitud cuántas personas tenemos en realidad en estos centros de rehabilitación. Como también con Secretaría de Salud se lleva a cabo una implementación del Certificado Único de Discapacidad. Este documento va a transitar para tener solo un documento a nivel nacional para nosotros, las personas que vivimos con alguna condición de discapacidad. Y todo esto con un modelo biopsicosocial. Por ello, avanzamos en estos mecanismos intersectoriales que articulen en materia de salud, bienestar, educación, trabajo y vivienda y protección social. Y claro, que se reconoce que aún existen los rezagos de infraestructura heredada, prácticas institucionales dadas a la antigua y cobertura insuficiente en ciertos espacios de especialización. Sin embargo, estos rezagos no deben confundirse con una política sistematizada de la vulneración de los derechos. Se debe y se trata de desafíos estructurales que se deben corregir y que actualmente se encuentran en un proceso de transformación. La construcción de las políticas públicas de inclusión requiere una coordinación fina entre los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, pero también requiere escuchar directamente a las personas que vivimos con alguna condición de discapacidad, así como a las organizaciones de y para las personas con discapacidad, porque la máxima que dice, nada de nosotros, sin nosotros. Reafirmamos que la dignidad humana, la autonomía individual, la igualdad de oportunidades y la participación plena son principios irrenunciables de nuestro gobierno. Seguiremos trabajando de manera progresiva, sostenida, para consolidar servicios comunitarios accesibles, sistemas de apoyo educativos y políticas públicas que permitan a todas las personas con discapacidad a vivir, a decidir y a participar en igualdad de condiciones. Creemos firmemente que una sociedad inclusiva no beneficia únicamente a un grupo en específico, sino fortalece a toda la nación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Tenemos un poco de espacio para algunas preguntas. Podemos hacer 2, 3 preguntas como máximo. Si alguien de los aquí presentes quisiera, adelante. Ahorita me ayudan con un micrófono, permíteme. Acá, enfrente. Hola, buenos días y gracias por este espacio. Yo soy ciudadano, cuento con mi papá adulto mayor con discapacidad motriz y visual permanente. Me veo obligado a estar aquí, derivado de todo el transcurso que ha pasado él. Trataré de ser lo más breve posible para que haya oportunidad que otros puedan referir. Hablan ustedes de dolor, de separación, situación de calle, adultos mayores, dignidad humana. A mi papá le han robado su dignidad humana, su tranquilidad, su forma de honestidad. Mi papá fue un buen ciudadano aquí en Ciudad de México, él nació, reconoció a mis hermanos, procreó a mí y a mi hermana. Sin embargo, por áreas del destino, él adquirió estas discapacidades por un derrame cerebral. Por diversas cuestiones ajenas, nosotros llegamos aquí a 2020 a la Comisión de Derechos Humanos, por diferentes violatorias y yo diría violencia institucional de la Fiscalía General de Justicia, en la cual empezó mi papá con violencia familiar, en la cual nosotros siempre apegados a derecho, buscamos la ayuda de la licenciada Claudia Sheinbaum en diferentes ocasiones cuando tenía audiencias públicas, con el licenciado Martí Batres, con la licenciada Clara Brugada y así con un sinfín de instituciones. Mi papá en ese peregrinar se fueron acumulando carpetas como adulto mayor. Yo nada más tenía 2 opciones. Una, ser indiferente al dolor de mi padre, o 2, apoyarle en este camino. Afortunadamente no lo voy a abandonar y he caminado mucho.
Al día de hoy cuenta él con diversas carpetas de investigación en violencia familiar que han sido, yo diría, maratónicas, porque para poderlas integrar hemos vivido violencia institucional de ministerios públicos que no acuden a audiencias. Estoy hablando aquí de derechos, de justicia, acceso a la justicia. Mi papá ha acudido a audiencias. Previamente ayer acudí aquí a la 4ª visitaduría. Les comentaba que no han diferido. Yo tengo que llevar a mi papá a Reclusorio Norte, Oriente, Santa Marta, en silla de ruedas, con problemas de movilidad, y por la situación económica en que estamos, pues evidentemente voy viviendo día a día lo que lo vive una persona con discapacidad, de que las personas me tengan que ayudar porque a veces el elevador no funciona y así un sinnúmero de cosas. Pero voy a tratar de ser puntual. Mi papá empezó con esa problemática, lo despojaron de su casa, entraron policías sin orden judicial, y aquí traigo las imágenes. Le quitaron su bastón, le rompieron las puertas, y aquí en la misma comisión que está investigando la primera visitaduría, dieron fe de que los policías bancarios que intervinieron rompieron las puertas, entraron a la fuerza para ayudar a que a mi papá lo despojaran. Aquí están 20 imágenes en que se ve cómo está la puerta completa, la rompen, golpean a mi papá, le quitan su credencial de discapacidad, vecinos testifican indignadamente porque hicieron eso, y sin embargo los policías, en este informe que también entregó la primera visitaduría, ellos declaran que no entraron. Desde el año 2022, en el 2020, la Comisión de Derechos Humanos, anteriores visitadores, el licenciado Arjona, había dicho que iba a solicitar esto ya con toda la documentación que tenía daba para una recomendación. Sin embargo, nos dijeron hay que acogernos a una conciliación. Sin embargo, al día de hoy, por todos los cambios que hay estructurales aquí de cambiar de visitadores, nos tienen pendiente este asunto, congelado 2 años, en la cual nos habían dicho puntualmente eso. Voy a también hablar. Hay aquí personas presentes y yo creo que lo tomen en ánimo de mejora continua. Por ejemplo, en la cuestión judicial, nosotros acudimos… ¿Podría ser muy breve? Gracias. De hecho yo creo que es un espacio para que conozcan y se mejoren, porque yo creo que el no escuchar cuando somos parte, lo único que hacen es revictimizarnos, es el único espacio en que pueden hacerlo, y si no lo hago yo, a lo mejor alguna persona con discapacidad lo va a volver a hacer. Yo no traje a mi papá para revictimizarlo, sino para que a partir de este momento no vuelva a suceder eso. Hay personas aquí de Documenta, como la licenciada Scheumann, en la cual yo acudí y a mi papá no le han dado la asistencia a Documenta. Animosamente yo he estado y han dicho que a Santa Marta no pueden ir, que porque está muy lejos. Metí mi queja también por discriminación. Dije, ¿cómo es posible de que digan? Y luego cuando nosotros vamos al tribunal, nos dice el tribunal, no podemos ir porque Documenta cobra y es un gasto que hace el tribunal. Y digo, o sea, yo he llegado a decir, bueno, si no lo hace Documenta, que lo haga trabajo social o que lo haga un psicólogo, dado que la discapacidad de mi papá no es excesiva. Ayer hablábamos de esos ajustes razonables al procedimiento. La situación actual de mi papá, estas hojas ojalá se las pueda acercar a usted para que pueda ver la violencia que tuvo mi papá. Es una persona que le despojaron de su casa. Yo lo traía en auto a diferentes instituciones. El día que acudí con Claudia Scheumann, me dieron a mí una cita en la fiscalía con la licenciada Ernestina Godoy, bueno, con sus secretarios, y lo dejo a una calle el carro. Me robaron el auto está desaparecido y la fiscalía no me quiso proporcionar los videos. Imagínense la gravedad. En ese sentido dejan a mi papá en situación precaria, en situación de calle. De hecho se estuvo quedando en un DIF, hasta que alguien nos brindó el apoyo. Entonces vean la gravedad, la situación actual es la misma. Acudimos a Defensoría Pública, donde nos estuvieron apoyando a la licenciada Yasmín Rosales, pero hay ¿cómo le diré? En nuestro peregrinar no es queja, o sea, nosotros acudimos siempre con el ánimo, pero siempre hay la barrera. Eso no nos corresponde porque nosotros no vemos cuestiones de, ¿cómo se llama?,
no vemos cuestiones penales, nada más hacemos asesoría jurídica y ya después de un diálogo continuo aceptan llevar el caso. Pero ¿qué sucede? Yo ahorita estoy aquí de que nos hacen los recursos, los hacen mal. La Defensoría Pública Federal. Tengo que meter yo ahora mi queja, derivado de que cuando resuelven las autoridades ¿cómo se llama? Esas promociones que hacen, refieren, no cuentan ni siquiera con las bases ni con los fundamentos lógicos. Yo voy a hablar con el personal y me dicen, es que ahora demandé al asesor jurídico de la Defensoría que hizo el recurso, porque el recurso está mal, y yo cuando le escribo al defensor me dice, ¿sabe qué? Yo ya no trabajo ahí, y ya para cerrar, me comenta, es que también ustedes contaban con 10 días y ustedes llegaron conmigo 5 días después, pero después de un peregrinar, de que cuando uno anda con cada institución, te desechan la pelota, esto no me corresponde aquí, vea atención a víctimas, esto no me corresponde porque solamente me corresponden delitos graves. Bueno, ya nada más para cerrar, me gustaría que pudieran ver estas imágenes y que ojalá y pudieran auxiliar a mi papá, porque no puede quedar impune. Aquí estamos hablando de cuestiones de observaciones, pero yo hablo de un caso puntual y práctico que cuento con pruebas y que ya está documentado con esta misma institución, que agradezco el apoyo, pero que siempre es bueno abrirlo. ¿Por qué? Porque lo que se calla no existe, y les agradezco su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Coincidimos contigo con que la impunidad ha sido parte de lo que hemos visto en todos los procesos de discapacidad y el acceso a la justicia. Lamentamos que hayas pasado por esto. No sé si el licenciado Pedro quisiera, o por parte de la comisión quisieran comentar algo. Sí, claro, efectivamente necesitamos ir progresando un camino eficaz y fuertemente para también, en este caso, como lo comenta aquí la persona, que las personas tengan también el derecho a hacer unas denuncias, pero una persona con discapacidad cuente con los elementos y las herramientas necesarias, así como los formatos de accesibilidad para presentar una denuncia clara. Y en este sentido, pues podemos ver el tema ya en lo particular para ver de qué manera podemos coadyuvar. Gracias. Sí, también aprovecho para mencionar que si bien usted menciona que ya ha tenido comunicación con la primera visitaduría y la cuarta, podemos ver en lo particular su caso para darle seguimiento. Muchas gracias. Señora, ¿usted nos quería comentar algo? Sí. Permítame tantito, deje que le acerquen un micrófono, por favor. Gracias. Yo tengo una pregunta sencilla que me nació al escucharles, pero me surgen 3 más a partir de escuchar al señor. Uno, dicen que ahora hay un certificado único. Yo ya lo saqué, mi hijo Inti ya tiene su certificado único. Sin embargo, en las instancias donde me solicitan este certificado único, me dicen que tiene que ser actualizado año con año. Y entonces yo tengo que ir a pararme a una institución y año con año volver a solicitarlo. Entonces se me hace esto de la desinstitucionalización, se me hace complejo, porque pues la discapacidad que lleva él no se le va a quitar, la ceguera no se le va a quitar, va a seguir utilizando prótesis de por vida, y es un desgaste. Y esa, mis siguientes preguntas que me nacieron es ¿qué pasa con los que cuidamos? Porque él depende hasta para cagar de mí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los que cuidamos? ¿Qué va a pasar? El Señor es el hijo, yo soy la mamá. Entonces, por un proceso biológico, pareciera que yo moriré primero antes que él. Y entonces, ¿qué va a pasar con él? Al contrario de él, pero el desgaste sobrepasa, ¿no? Y entonces es replantear también en esta población vulnerable a los cuidadores, a los que estamos detrás. Yo vivo 2 veces, yo vivo por él y por mí, y vivo por él más que por mí, ¿no? Dejé mi parte profesional para poder dedicarme a cuidarlo a él. Tengo otra pregunta, es cómo aprendemos a quejarnos las personas que cuidamos o las personas con discapacidad, cómo aprendemos a quejarnos y quejarnos de una manera que sea, o sea, efectivamente tenemos que aprovechar estos espacios para ser escuchados y para ser visibilizados, ¿no? Y la otra es cómo se nos van agravando las situaciones. O sea, yo digo, híjole,
A mí si me roban la camioneta, yo tengo una pequeña camioneta 2006, ya es muy viejita, tiene 20 años, y la traigo, ya suena como carcachita, literal, y dije, si me desaparece, ¿qué voy a hacer? ¿No? Porque no sé subirme al metro, porque no sé andar el metrobús, porque no sé andar el pecero. Sí conozco y tengo amigas, porque el círculo se nos va cerrando, y se nos va cerrando a partir de estas instituciones que nos dicen, ahora hay que traer tal documento, ¿no? Yo voy al DIF, Gaby Urimer, estuvo él cursando ahí, y sí, voy a ser mucho más breve. Y ahí él asistió primaria y secundaria, y tiene un número de registro, y tengo que ir cada año por por esta actualización del documento. No se le va a quitar la ceguera a nadie si está ciego, si nació ciego o se quedó ciego. No se le va a quitar la parálisis cerebral, ya no se quita. Y entonces también creo que es como desde esta sugerencia a las instituciones que no pueden estar pidiendo actualizaciones pendejas, perdón mi francés. No pueden estar pidiendo eso porque no se quita. Si él nació en el 2008 con esa condición, no es una discapacidad que se le vaya a quitar. Y entonces cambiemos esto, hagamos las sugerencias a todo, incluso Secretaría de Educación Pública, ¿no? Me pide cada año, o sea, por favor, ¿no? Esa era mi pregunta. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Licenciado Pedro. Claro que sí. Gracias. Bien, muchísimas gracias por las preguntas. Y respecto al tema del certificado único de discapacidad, me gustaría señalar algo muy importante. Dentro de la Secretaría de Bienestar hemos realizado un tema con la Secretaría de Salud para poder dar en específico, y en el tema de la Secretaría de Salud tiene sus reglas de operación, donde este certificado único emitido por la Secretaría de Salud a nivel nacional tiene una vigencia por las reglas de operación de 1 hasta 5 años. Cabe señalar que en días recientes su servidor fue a tramitar el certificado y me lo dieron por validez por 5 años. Esto yo lo comentaba de igual forma, pues a mí las manos no me van a volver a salir, tengo esta condición de por vida. Y efectivamente, decían los doctores, es por las reglas de operación, donde nos toca a nosotros estar realizando constantemente cada periodo o dependiendo el tiempo validez del certificado. ¿Por qué? Por el tema de biopsicosocial, que esto influye sobre el tema de la dificultad que una persona en el transcurso del tiempo puede adquirir la discapacidad, y se tiene con un porcentaje en el certificado único y es muy abundante para poderlo tramitar dentro de una institución pública de salud. Y en la otra pregunta que me comentaba sobre el tema de cuidados, efectivamente nosotros nos reunimos con Secretaría de Relaciones Exteriores, principalmente por el tema del informe, donde estuvo presente la Secretaría de Mujer, y también pues hicimos señalamiento del Sistema Nacional Progresivo de Cuidados. Esto va a ir progresando, va a ir caminando para efectivamente los casos extremos para las personas que tienen pues sus personas cuidadoras. ¿Sí? De mi parte sería todo, Lisbeth. Gracias. Gracias. De mi parte nada más quería agregar que reconocemos todo el trabajo que usted hace como mamá y todos los apoyos que debería estar usted también recibiendo, y por eso este informe también nos habla de la importancia, por ejemplo, de contar con la asistencia personal, ¿no? Para que ustedes también puedan tener espacio para tener una vida. Actualmente en la Ciudad de México pues se está discutiendo esta iniciativa, la Ley de Cuidados de Ciudad de México, en donde pues se busca justamente que las personas con discapacidad, las personas cuidadoras pues puedan mejorar su calidad de vida. O sea, creo que vamos en proceso, pero sabemos que los retos son muchos y todavía falta mucho por hacer, y pues agradecemos que nos haya compartido su experiencia. ¿Me permites hacer un comentario, Lisbeth? Y aprovecho el comercial. De igual forma, cabe señalar que por parte de la Secretaría de Bienestar, como Secretaría de Salud, estamos llevando a cabo la implementación de una campaña del CEDIS que estaremos pronto de anunciar para la gran difusión a nivel nacional, y todas las personas que vivimos con alguna condición tengamos esta oportunidad de hacer el trámite correspondiente. Luego vamos a estarlo anunciando por parte de la Secretaría de Salud, como también por parte de la Secretaría de Bienestar. ¿Sí? Gracias. Vamos con una última pregunta ya para seguir. Adelante. Por allá, si me pueden apoyar con el micrófono, por favor. Gracias. Buenos días.
Yo vengo en representación de nuestro colectivo que se llama Niños Neurovisibles, madres, padres y tutores que tienen niños con TDAH. Yo vengo aquí, como le digo, en representación porque somos bastantes, hay diferentes colectivos, pero somos bastantes. Ahora, nosotros estamos como en medio de donde no hay nada, en el sentido de que no somos personas, y digo somos porque yo también tengo TDAH, no somos personas con discapacidad, pero tampoco somos personas, como se le dice, neurotípicas, ¿no? Necesitamos también seguimiento médico, medicamentos, terapias y pues sobre todo estamos enfocados en los niños, ¿no? Ahora, directamente mi pregunta es esta. Dice, ¿cómo podríamos apoyarnos colectivamente entre personas con discapacidad y las personas neurodivergentes? Sobre todo con el enfoque hacia los niños y adolescentes. Un mejor avance de modo transversal para una inclusión real, ya que como comentan existen bases para poder avanzar en la necesidad, pero la necesidad todavía es mucha, para eliminar la discriminación, violencia y bullying que reciben los niños en las escuelas por parte de maestros y también sus compañeros. Entonces creo que las personas con discapacidad y las personas neurodivergentes compartimos esta situación de que necesitamos ser más visibles, ¿no? Y que socialmente la gente pueda entender que es una persona neurodivergente, ¿no? Y que también necesitamos apoyo, sobre todo con nuestros hijos. Y nuestros hijos todavía, a pesar de que sabemos que la escuela mexicana tiene una visión de inclusión y de una visión de inclusión, la realidad es otra, ¿no? En nuestro colectivo pues es de toda Latinoamérica. Estamos de hecho aprovechando para hacer una marcha el 11 de julio por el Día Internacional del TDAH, y así como se ha podido avanzar en el autismo, poder avanzar en la concientización del TDAH, ya que nuestros hijos pasan por niños desobedientes, que le faltan límites, niños que no son bien recibidos en la sociedad, ¿no? Entre sus mismos compañeros y entre los maestros, y yo creo que más del 90% de las personas que tienen un niño con TDAH, sus niños han recibido algún tipo de discriminación, violencia o bullying. En algún momento una de nuestras mamás tuvo a su pequeño en tercero de primaria y del bullying lo aventaron de un segundo piso, ¿no? El niño pudo salir adelante, pero hay casos muy, muy graves y somos de verdad bastante invisibles todavía. ¿Cómo entonces podríamos apoyarnos mutuamente en los colectivos y poder nosotros entrar como familias y como madres, padres, ¿no? que necesitamos ayuda? Pues de mi parte, de parte de DRI, creo que de muchas de las organizaciones de la sociedad civil, de muchos de mis compañeros que me acompañan acá, pues yo te diría bienvenida al club. Nosotros estamos acá con mucho gusto de apoyarles, de dar seguimiento a la medida de nuestras posibilidades y de arroparles en el movimiento de discapacidad. Creo que la convención tiene esta ventaja de ser un paraguas de derechos humanos, que son unos estándares altos de protección, en donde todas las personas neurodivergentes, de la discapacidad, con personas con discapacidad psicosocial, de la diversidad psicosocial, son bienvenidas, y creo que este es el espacio y estos son los espacios en los que pues estaremos contentos de poder colaborar con ustedes. Sabemos que educación tiene unos retos como también súper fuertes en temas de educación inclusiva, y justamente el informe habla de la importancia de promover la educación inclusiva, de crear servicios de educación inclusiva. No podemos seguir con la educación segregada y eliminar las discriminaciones. No sé si alguno de los otros panelistas quisiera agregar algo. Sí, quizás solo mencionar que, como ya retomaban de este lado, la discusión de la ley del sistema de cuidados de la Ciudad de México, digamos, desde la Comisión nos parece un avance importante, pero también reconocemos que puede nutrirse y puede mejorarse, ¿no? Con la visión justamente de diferentes sectores de la sociedad civil, ¿no? Y
resulta muy valioso que, digamos, integrantes de organizaciones como la de usted, pues bueno, también puedan participar de esa discusión, porque no está, digamos, ya definida en su totalidad, ¿no? Hay Claro. todavía mucho margen para presentar propuestas y me parecería muy valioso que pueda, pues, coordinarse con otras, ¿no? Otras organizaciones. Nosotros encantados, me encanta. Sí. De hecho es muy nuevo, realmente es muy nuevo y empezó primero por un grupo, pero como hay tanta necesidad de verdad, tanta necesidad, esto ya se volvió muchísimo más grande, ¿no? Y de hecho, incluso entre colectivos, pues podemos disociar algunas, o sea, podemos no estar de acuerdo en algunas cosas. Por ejemplo, nos decían de que por qué no nos incluyeran en el apoyo a personas con discapacitadas. Y le digo, a ver, es que, o sea, sufrimos, o bueno, pasamos por el mismo tipo de cosas, ¿sí? Pero es parte de lo que estamos luchando también, porque las personas neurodivergentes no son personas discapacitadas. Entonces, es como estar peleando por una cosa, pero ir en contra de ti mismo, ¿no? Entonces yo le digo, pues lo maravilloso sería que así como se da un apoyo para personas con discapacidad o mujeres mayores de tal edad o adultos mayores, hubiese un apoyo para personas neurodivergentes, porque ser neurodivergente no nada más es autismo, es TDAH, es dislexia, es un montón y es de verdad una enorme cantidad de gente neurodivergente en la sociedad que no se ve. Entonces, tener un apoyo para, al menos principalmente para nuestros hijos, ya sería un avance y la gente podría voltear a ver y decir qué es neurodivergencia. Ah, es esto, ¿no? Gracias. Me gustaría nada más comentar algo, agradezco muchísimo la participación y efectivamente yo coincido en unos panoramas muy completos, ¿no? Donde debemos de trabajar en conjunto, organizaciones, gobierno y instituciones privadas para ir fomentando una verdadera inclusión. Claro, nos hace falta muchísimo, pero también nos necesitamos para dar ese mensaje que necesitamos ante la sociedad, y dentro de la campaña pues se menciona esto, ¿no? Dependiendo del porcentaje que tenga alguna persona que viva con alguna condición, tiene el derecho a recibir cualquier apoyo de bienestar o algún apoyo por parte tanto el gobierno municipal o en las alcaldías o gobiernos estatales que también implementan algunos apoyos sociales en beneficio para las personas. Podemos escuchar y podemos coordinarnos para también tener próximamente una reunión y ver de qué manera podemos coadyuvar. Muchas gracias. Muchísimas gracias y bueno, pues por ahora doy por terminado este primer panel. Agradezco muchísimo la participación pues de Juan Manuel Quijada, de Paula, de Pedro, de mi compañera Priscila Rodríguez por acompañarnos en esta primera mesa de diálogo. Le damos la bienvenida al resto de las personas y pues les invitamos a que se queden a lo que sigue. Gracias. Muchas gracias, Lisbeth. Les pedimos a las personas que nos acompañan en la sala y quienes nos siguen en redes sociales, si podemos esperar unos 5 minutos en los que el siguiente panel se acomoda, por favor. No nos movemos de nuestro lugar y continuamos. Gracias.
Muchas gracias a quienes nos acompañan todavía en la sala y quienes nos están acompañando todavía en redes sociales. Vamos a empezar nuestro panel 2. En este panel nos acompaña Jimena Ramos, coordinadora de la Unidad de Grupos Vulnerables de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, quien estará moderando la participación de Daniel Serrano Contreras, subdirector de Atención a la Discapacidad Física y Sensorial de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México, y de Mariana Alín Arriaga Rojas, representante de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas y todos por continuar aquí en este evento. Pues un saludo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y bueno, creemos que es muy importante tener estas discusiones. Ya pasó la investigación, ya tenemos el dictamen, ya tenemos recomendaciones y entonces ahorita toca dialogar qué sigue. Que sigue, ya mencionaban en la mesa anterior un poco, pues que debe ser un proceso colaborativo entre las diferentes instancias, entre las organizaciones de la sociedad civil, obviamente las personas con discapacidad, pero pues también es muy importante que el gobierno, que es quien recibió estas recomendaciones, pues empiece a hacer esta planeación de cómo va a cumplir con estas recomendaciones. Y sobre todo en un ámbito de cooperación, de que todos seamos escuchados, de que todos participen y con eso se pueda fortalecer pues este proceso de desinstitucionalización de las personas con discapacidad. Entonces, bueno, ya mencionaban quienes nos acompañan en el día de hoy, entonces la pregunta es esa, desde las diferentes instancias que representan, de la Secretaría de Bienestar de la Ciudad de México, de la Procuraduría Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿qué están pensando hacer respecto a esta investigación? Desde su ámbito de competencia, ¿qué pueden hacer? ¿Qué ideas tienen? ¿Cómo podemos participar en estas ideas? Entonces, le voy a dar la palabra primero a Daniel para que nos cuente aquí en la Ciudad de México qué avances tienen y cómo podemos seguir cumpliendo con estas recomendaciones. Sí, bueno, ¿se me escuchan? Muy buenos días a todas y todos, muchas gracias por participar en esta actividad muy importante, agradecer a DRI México la invitación para participar en esta actividad. Para la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, el maestro Pablo Yáñez ha sido una persona que recién ha llegado a titular de esta instancia. Junto con la licenciada Clara Brugada, pues han desarrollado ya una propuesta de trabajo conjunto para desarrollar actividades para la población en general. Primero, establecer que la Ciudad de México, al igual que otras capitales del mundo, pues primero se enfrenta a una población muy grande. La carga que existe en la ciudad por la población, por los requerimientos para cubrir las necesidades de esta población, pues son muchos, agua, bienes básicos y demás, ¿no? Entre otros, la Ciudad de México se plantea un reto muy importante para los próximos 20 años. Los que tenemos 40 años, tendremos 60 años. Y entonces, hace rato nuestra vecina que nos acompaña decía, yo cuido a una persona. Pero cuando lleguemos a esa edad, quienes somos actualmente independientes y demás, vamos a llegar a tener limitaciones y ello va a implicar que necesitamos espacios o redes de apoyo para que también podamos iniciar un proceso de cuidado grupal. Ya decía hace rato Quijano el tema de establecer redes de apoyo, ¿no? Y eso es importante. La Ciudad de México, entonces, bajo este esquema, ¿qué es lo que se está planteando? Es evolucionar en un tema preventivo desde la parte social, la parte de salud, la parte del bienestar, y planteamos generar una red a través del sistema público de cuidados. En esta red de cuidados, si bien el enfoque es el cuidado, pero es el tema de revalorar el trabajo que se hace desde el hogar, identificarlo como algo necesario que no se reconoce, está invisibilizado y culturalmente asignado a las mujeres. Y entonces, en 20 años, ¿qué va a pasar si seguimos con esa dinámica de no reconocerlo?
¿Cómo incluimos a estas actividades, a la familia, a los vecinos si vivimos solos y demás, ¿no? Entonces va a ser un proceso. Después de revalorar, hay que identificar que nosotros cómo podemos distribuirlo en el hogar, por ejemplo, ¿no? Y con ello, ¿qué estamos haciendo? Que la carga de trabajo que nuestra hermana, nuestra hija, nuestra mamá hacen, nuestra abuelita, disminuya para que tenga un tiempo para su autocuidado. Finalmente, quienes sufrimos alguna enfermedad, sufrimos algún accidente y tenemos secuelas de esos momentos inoportunos y demás, vamos a requerir del cuidado. En la Ciudad de México, la licenciada Clara se ha planteado desarrollar 100 sistemas de cuidados, en donde existan 11 servicios, básicamente. Uno, el tema de rehabilitación física para personas que requieren habilitación y rehabilitación, previendo atender a la población que actualmente lo requiere, pero que no tiene a dónde ir, totalmente gratuito. Servicios de mecanoterapia, servicios de hidroterapia y electroterapia, totalmente gratuitos. También espacios de alimentos. Mucha gente vive sola y entonces cumplir la canasta más básica, no es como tan rápido y demás. Entonces ahí van a ser alimentos que un nutriólogo va a identificar cómo se hacen y demás. Un equipo de personas van a desarrollar alimentos preparados, calientes para el público y a un costo accesible, 11 pesos la ración. Va a haber un servicio de salud anexo donde se hagan flebotomías, médico general, actividades psicológicas. La Clínica Condesa se va a ampliar a esta red de servicios y entonces la idea es que acudan a los servicios la comunidad que lo requiera, pero que no se centralicen en estos servicios, sino que estén en las diferentes comunidades. Entonces imagínense 100 espacios de estos, y ya hay ahorita 2 en la Casa Jimena, que está en la Colonia Buenos Aires, y aquí cerca en la Colonia Santo Domingo, la semana anterior se abrió la segunda casa. ¿Qué otros servicios tienen ahí? Casa de día. Adultos mayores que viven solos o en abandono pueden acudir, salir de su domicilio, convivir con terapeutas gerontológicos, psicológicos y recibir apoyo emocional, de tal manera que su soledad se disminuya y conviva con gente de su edad. Además de eso, también tenemos el servicio de sala de infancias. También contamos con lavandería. Muchas comunidades no podemos acceder a una lavadora o a los servicios de energía eléctrica por el costo y demás. Entonces, en el cuidado, la intención, el pretexto es que yo vaya a lavar la ropa de la casa y a su vez pueda atender mi salud. Y entonces tengo como la oportunidad de hacer 2 cosas o 3 cosas a la vez. Si tengo hijos pequeños, los dejo en la estancia infantil 1 hora, 2 horas y estoy en las otras actividades. Va a haber actividades para capacitación laboral incluyente, va a haber también actividades de spa. Si el cuidado es una tarea muy pesada, te contracturas toda, en este caso la mayoría de mujeres son quienes nos cuidan, entonces pues están mal. Y así caminan por toda la ciudad, suben, bajan y entonces en algún momento requieren un respiro. Pueden acudir a esos servicios totalmente gratuitos. Además de ello, se van a construir 100 utopías que van a incluir más de 35 servicios, además del sistema de cuidados, natación, cultura, cine, muchos servicios que van a poder disfrutar todas las comunidades.
¿Dónde van a estar? Alrededor de 5 o 6 espacios por alcaldía. Utopías y además de eso, sistemas de cuidados. Entonces, es una oferta que parece sencilla y dices, ¿dónde están? No los veo. Están en un proceso constructivo, considerando muchos elementos que son necesarios para la comunidad con discapacidad. La accesibilidad, profesores o profesionistas que hablen en lengua de señas mexicana, que sepan cómo trabajar con las familias que tienen alguna persona con discapacidad. Eso es muy importante en esta relación. Y además de ello, vamos a tener actividades específicas. No sé si ustedes recuerden que hace unos días se inauguró la Utopía Mixuca, allá por Iztacalco. Recientemente hay muchos servicios a los cuales pueden acudir y es totalmente gratuito. Pero llegar a la concreción de estos elementos en la ciudad requiere un esfuerzo interinstitucional para observar el terreno, por ejemplo. El área de obras, cómo diseña los espacios para la comunidad. Las áreas sociales, cómo nos involucramos en todo el desarrollo, las áreas de salud que les decía, entonces cultura, entonces todos estamos abocados a generar esos procesos para la mejora de la comunidad y en términos de la prevención, que todas y todos tengamos en el tema del cuidado un valor importante que es el autocuidado. Si yo no me cuido, ¿cómo voy a cuidar a otra persona? Si yo no me alimento bien, a veces los jóvenes por etapas de desarrollo, pues generamos una idea, una expectativa de que falta mucho para que sea adulto mayor. Me puedo ir de fiesta, no pasa nada, y en un exceso, de repente ya no sirven mis pulmones, el hígado y demás, y entonces el tiempo de vida que puedo tener se reduce. El tema aquí es la prevención y el autocuidado. Estas políticas se están generando actualmente en la Ciudad de México con la intención de fortalecer las observaciones que hace la Comisión de Derechos Humanos, los órganos internacionales. Y entonces vamos en ese rumbo, generamos estrategias en donde todas las instancias de gobierno puedan apoyarnos. Independientemente de ello, sí invitamos a la sociedad civil para que también participe, conozca estos espacios, si hay algunos temas que podamos incluir, con todo gusto podemos ir viendo estas particularidades. Por ejemplo, aquí cerca se encuentra el Pilar Esparián en Coyoacán. Allí la comunidad, hay un grupo de personas que tienen Parkinson, se reúnen de una manera tal que hacen ejercicios, desarrollan actividades sociales y ellos decían a la licenciada Clara, queremos que aquí haya actividades para personas con Parkinson. Entonces estamos trabajando para que ahora que se inaugure ese lugar como Utopía, tengamos servicios especializados para personas con Parkinson. Entonces, sí estamos en este proceso de escucha como gobierno cercano a la comunidad y, por otro lado, compartirles que el sistema de cuidados es una red también de programas sociales, que empezamos desde el vientre, cuando nuestra pareja, nuestra hermana está embarazada, se le puede o puede ser acreedora a un apoyo económico para que pueda tener una alimentación adecuada y que el bebé cuando nazca bien, no tenga problemas de que la mamá no pudo comer porque no tenía empleo y demás. Está ese programa. Ya nació el pequeño y entonces, ¿qué va a pasar? Hay un programa desde la cuna, de 0 a 3 años, con la idea de que también se le apoye económicamente. Posterior a eso, quienes cuidan, hay un programa social que se llama Ciudad que Cuida a Quien Cuida. La intención es apoyar a las personas que cuidan a una persona dependiente. Por su condición de discapacidad, tiene que estar en una situación mayor de dependencia que otras.
Ese es el criterio. También se encuentra el programa IQ. IQ es Ingreso Ciudadano Universal, atiende a la población en general de 57 años a 60 años. Quienes tienen 60 años a 64 años, está el programa Hombres Bienestar. A nivel federal, la doctora Claudia Sheinbaum y la licenciada Clara se pusieron de acuerdo. Vamos a apoyar a esta población que ya es adulta mayor, pero que todavía no tiene 65 años. Entonces, la Ciudad de México otorga recursos para la población de varones de 60 a 64 años y el gobierno federal a mujeres de 60 a 64 años. Entonces, toda esta red de servicios tiene la intención de conformar el sistema público de cuidados como otra extensión. Entonces, es una serie de servicios, de actividades, de programas que van encaminados a fortalecer a la comunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Creo que esto nos da como una entrada a pues empezar a pensar, ¿no? Si ya no queremos que las personas con discapacidad, las infancias, estén institucionalizadas, pues tenemos que pasar a otros sistemas de cuidados en donde pues hay estos espacios, donde la visión sea el centro, bueno, más bien como que el centro sea las personas, sus derechos. Entonces, agradecemos mucho, Daniel, pues esta visión que nos das de cómo se está planeando este sistema de cuidados. Ojalá pues sí se pueda continuar escuchando a las personas, a las necesidades de las personas con discapacidad. Y bueno, ahorita le daré la palabra, por favor, a Mariana, que nos puedas contar un poco desde la Procuraduría, ustedes qué acciones están tomando para cumplir con estas recomendaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Reciban un cordial saludo a nombre de la titular del Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia. Agradezco y agradecemos la invitación a este espacio de diálogo que sin duda es fundamental para fortalecer la coordinación interinstitucional y también multisectorial en favor de los derechos de las personas con discapacidad. Desde la Procuraduría Federal nos corresponde contribuir desde nuestro ámbito de atribuciones a la garantía, protección y restitución de derechos, particularmente aquellos casos donde se identifiquen situaciones de vulneración. Entonces, a lo que pues nos acontece. ¿Qué acciones concretas deben llevarse a cabo en el largo plazo, mediano plazo? Desde las perspectivas de las Procuradurías de Protección, tanto federal como estatal y municipal, consideramos que los siguientes pasos deben orientarse a fortalecer las capacidades institucionales y mecanismos de coordinación y desde ahí crear nuevas estructuras. Primero, es fundamental consolidar la identificación oportuna de vulneraciones de derechos, particularmente en contextos institucionales, a través de la mejora de los mecanismos de detección y canalización. En segundo término, resulta clave fortalecer la articulación entre autoridades, de manera que las acciones de protección no se desarrollen de forma aislada, sino en coordinación con los sectores de salud, asistencia social y justicia. La creación de cuidados estatales, como bien decía el compañero, como el caso del Plan Nacional de Cuidados, que apoyen a la amigabilidad de espacios y mecanismos de apoyo para ver que la dignidad de la vida de las personas con discapacidad sea ratificada. Asimismo, se vuelve relevante seguir avanzando en la profesionalización del personal, y esto es importante porque muchas veces los derechos se ven vulnerados por el propio personal y por las trabas burocráticas, para asegurar intervenciones con enfoque de derechos humanos, perspectiva de inclusión y atención diferenciada, y también con enfoque interseccional. Finalmente, es importante continuar impulsando el uso de información y evidencia que permita orientar la toma de decisiones y dar seguimiento a las acciones implementadas sin perder de vista la centralidad de la persona en cada caso. En esto ponemos un ejemplo. En el caso de la Procuraduría Federal, se hace levantamiento de información, tanto de entrevistas como de encuestas, para ver la manera en la que el personal interactúa con las niñas, niños y adolescentes, y también la manera en la que pues ve su trabajo, etcétera, para poder hacer una intervención y protección más eficiente.
Y bueno, ¿cómo aterrizamos esto desde el caso nacional hasta lo local? Aquí el enfoque es coordinación y algo gradual. En cuanto a la implementación a nivel local, consideramos que el principal reto y al mismo tiempo la oportunidad es fortalecer el trabajo territorial de las procuradurías estatales y municipales, quienes son el primer contacto con la población. En este sentido, es importante promover criterios comunes de actuación, es decir, que permitan una atención homogénea en todo el país, pero respetando también la diversidad del territorio, es decir, no se puede atender lo mismo en Tabasco que en Tamaulipas, ¿no? En otras palabras, respetando las particularidades de cada entidad federativa. También resulta clave acompañar a los gobiernos locales en el desarrollo de capacidades técnicas, de manera que puedan traducir las recomendaciones internacionales en acciones concretas dentro de sus propios contextos. De igual manera, se debe seguir impulsando espacios de diálogo interinstitucional y multisectorial. De hecho, hoy vengo en representación de la titular porque se está celebrando la 60ª Conferencia de Procuradores y Procuradoras, donde en apoyo con la academia, el sector humanitario y también con UNICEF, estamos viendo cómo impulsar este modelo de procuración y cuidado, como este diálogo que hoy nos convoca, que permita también compartir experiencias, identificar buenas prácticas y también combatir retos y avanzar de manera progresiva. Todo ello bajo un enfoque de corresponsabilidad entre órdenes de gobierno, donde la federación acompaña, orienta y articula, pero la implementación ocurre principalmente en lo local. Finalmente, reiterar la disposición del Sistema Nacional DIF y de la Procuraduría Federal de Protección para seguir sumando esfuerzos desde nuestro ámbito de competencia en la construcción de respuestas institucionales que garanticen el pleno ejercicio de derechos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Creo que tocas algunos temas súper importantes, que es como esta parte de hay que homologar algunas prácticas, algunos modelos, pero pues igual siempre tomar en cuenta la persona, las necesidades específicas y bueno, ahí las necesidades de cuidado y apoyo que tienen, por ejemplo, las personas con discapacidad. Entonces, muchísimas gracias. Entonces, ahorita abrimos el micrófono a preguntas, entonces todavía tenemos unos minutos para recibir algunas preguntas, algún comentario de ustedes también, pues como personas que vienen de sociedad civil, de público en general, ustedes cómo ven que se puede aplicar estas recomendaciones en el ámbito de gobierno. Entonces, acá le voy a dar la palabra acá y allá, y porque ya participaste, entonces primero acá las dos compañeros, acá, y acá el señor acá, y ya ahorita vemos si nos queda tiempo. Si quieres de una vez. Hola, buenas tardes. Yo vengo de Naucalpan y tengo discapacidad orgánica. Es por disautonomía ortostática que se agravó con el COVID. Entonces, mi pregunta es, yo prácticamente podría decir que me estoy estrenando como persona con discapacidad porque apenas obtuve el certificado, pero llevo con esta enfermedad pues hace años, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cuántos certificados de discapacidad existen? Porque yo en Naucalpan no me lo quisieron dar, bueno, ni siquiera me quisieron valorar porque no se ve. Entonces, las discapacidades orgánicas no se ven. ¿Qué puedo hacer para que el DIF me acepte y me valore? Porque yo quería obtener ese certificado para la Credencial Nacional de Discapacidad. Entonces, ¿cómo puedo romper esa barrera para que ellos me puedan valorar y me puedan dar ese certificado? Porque entiendo que creo que hay varios, ¿no? O sea, ese certificado del DIF te dan la credencial y si no tienes ese, nada más ya no puedes tener la credencial. Y por lo tanto, hicieron ellos una convocatoria para el certificado y ellos me dijeron en Naucalpan que mis enfermedades eran tratables y me sacaron de las filas. Entonces, fui al Instituto Mexiquense para la Discapacidad en Toluca y ahí sí me lo dieron. Entonces, mi duda es, pues, ¿cuántos certificados tengo que acumular para que yo sea oficialmente persona con discapacidad? Y, o sea, ¿qué puedo hacer? ¿Hay un manual para personas con discapacidad para seguir paso 1, paso 2, paso 3? ¿Qué puedo hacer ahora que yo me estoy pues iniciando en este ámbito? Y si no obtengo un certificado, ¿cómo puedo aspirar a un trabajo inclusivo?
si las empresas te piden un certificado de discapacidad. Si quiere tomamos la segunda pregunta y ahorita respondemos. Sí, buenos días. Francisco López. Yo presido una organización que se llama Caruna Salud y Desarrollo. También soy una persona cuidadora de 2 personas con discapacidad y una muy adulta mayor. Pero creo que lo que está mencionando el compañero de Bienestar es muy importante porque justamente las organizaciones de la sociedad civil somos las organizaciones quienes hemos de alguna manera impulsado pues transgeneracionalmente pues una serie de iniciativas tanto del marco legal como en la actuación en territorio, la organización comunitaria y todo esto que se está dando desde la plataforma de gobierno de la ciudad, la cual celebramos precisamente porque esta parte de las 3 R's, el sistema integral de cuidados, el sistema público de cuidados, que nos lleva de nuevo otra vez a pensar cómo van a ser la organización comunitaria, la conversación comunitaria, involucra de alguna manera directa a las organizaciones de la sociedad civil. Lo que quiero decir es que ha habido una gran insistencia a lo largo de estos años precisamente a que se priorice este trabajo que hacemos en paralelo, no duplicando acciones, sino contribuyendo a todo lo que hace el gobierno, en este caso de la ciudad, y que se requiere sí o sí presupuestos etiquetados para las organizaciones de la sociedad civil. Disability hace seguramente sus propios esfuerzos a nivel internacional, pero las organizaciones que se han conformado a través precisamente de la vivencia de tener una discapacidad, de ser una persona cuidadora, en este nuevo enfoque de cuidar al que cuida, pues entonces nos lleva a eso, nos lleva a cómo colaborar precisamente con todas estas mecánicas de servicios que se están dando a través de la jefa de gobierno. Nosotros tuvimos la fortuna, la TINE, de poder adelantarnos un poquito a lo que se publicó respecto a al plan de las 3R y presentamos un proyecto el año pasado que se llamó Derecho al Cuidado, todas y todos participando, que afortunadamente lo pudimos hacer con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. Un presupuesto muy limitado que pudimos hacer posible trabajar con más de 40 centros de desarrollo comunitario del DIF. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que se necesita amplificar los recursos y voy a decir las palabras textuales que dijo la jefa de gobierno en el marco del Día Mundial del SIDA, 1 de diciembre. Ella dijo, vamos a hacer posibles que se lleguen todos los recursos necesarios para las organizaciones de la sociedad civil. En ese momento lo dijo en el marco de respuesta al VIH desde la Ciudad de México. Ella ya publicó una serie de acciones que tienen que ver para ese tema, así como ha publicado la serie de acciones que va a tener precisamente para las personas con discapacidad y que alude precisamente a las personas cuidadoras, ¿no? En esta plataforma que acaba de mencionar el compañero, que pues es un llamado también a la colaboración de las organizaciones, solo que las organizaciones no vamos a poder dar la respuesta que estábamos dando sin ese financiamiento, sin esa colaboración social, si le queremos llamar de alguna otra manera. Pero es muy importante que lo pongamos en la mesa. Estamos trabajando con el Plan de Desarrollo de la Ciudad de México, estamos en los foros precisamente que tienen que ver con el sistema de cuidados y se ha puesto en la mesa ese capítulo que es muy importante que se refleje tanto en las recomendaciones como en la respuesta que está dando el gobierno de la ciudad. Gracias. Muchísimas gracias. No sé si quieran empezar aquí primero, si quieres con lo del certificado. Sí, claro. Bueno, desde la Procuraduría no manejamos el tema del certificado, pero sin duda y también para todos los presentes estamos abiertos al diálogo. Entonces podemos apoyar a quien guste para canalizar con la dirección pertinente para apoyar sobre ese tema. Y bueno, sobre eso, claro. Y sobre no duplicar acciones, sino cooperar. Creo que eso es algo muy central, creo que es importantísimo porque también pensamos que las
desde la Procuraduría, ¿no? Y desde las Procuradurías, las ONGs, el sector humanitario, la sociedad civil, son actores centrales porque piensan desde una forma no institucional, ¿no? Y viven desde la carne, ¿no? Todo por lo que se supone que estamos trabajando, ¿no? Entonces, entablar un diálogo es súper necesario. Entonces, también, sí, es necesario, no sé, un contacto sobre eso, porque también estamos seguidamente buscando, ¿cómo decirlo?, apoyo sobre asesorías y más consultorías al respecto, sobre todo sobre temas de discapacidad y neurodivergencia. En la Procuraduría estamos muy abiertos también para trabajar con ustedes. Sí, es el tema de la discapacidad, como mencionas, es un tema complejo. Hay diferentes instituciones, diferentes instancias que proveen los servicios de salud en el país, el IMSS, el ISSSTE, los servicios estatales de salud y demás. Ahora, con las reformas que ha habido, en teoría, cada instancia tendría que entregarte tu certificado. Por ejemplo, si alguien tuviera cáncer, no entra en los programas del gobierno federal, hasta donde yo sé, ¿no? Porque no te discapacita. Pero el problema es que hacer todo el tema de las quimios y todo lo que significa la recuperación, pues es un tema muy pesado, muy agotador y lleva tiempo, ¿no? Entonces, es importante identificar en nuestras comunidades los servicios de nivel básico. Aquí en la Ciudad de México, los centros de salud otorgan ahora lo que decía el compañero del gobierno federal, los nuevos certificados que tienen una vigencia de 1 a 5 años. Entonces, esto es importante. En el caso de la Ciudad de México, tiempo atrás había la expedición de los certificados de discapacidad. Y entonces, como bien decía nuestra vecina, mi hijo va a estar siempre discapacitado. ¿Cómo me dices que lo actualice? Y entonces tengo que ir a las 5 de la mañana por una ficha y ver si me dan la oportunidad de actualizarlo. Lo que nosotros seguimos como una dinámica es, ese documento que ya tienen, lo hacemos válido para el ingreso al programa social de Ciudad que Cuida a Quien Cuida, porque valoramos el tema de la discapacidad. Sí es importante que los documentos que ustedes tengan, pues sí venga ahí el tipo de funcionalidad que tienen, el 80%, el 20%, el 10%, y eso va a destacar cuál es el tamaño de la discapacidad que uno tiene. Entonces, sí es importante esa parte. A nivel del DIF nacional, ellos también hacen una valoración, ¿no? E identifican qué problema tengo, ¿no? Y entonces me dan mi credencial, me dan mi certificado y con eso te puedes inscribir a los programas sociales, también de gobierno nacional, ¿no? Y te hacen, tu credencial vale aquí en la Ciudad de México como ya en Estado de México, en Quintana Roo, Tabasco, Chihuahua y demás. Ahora, en el tema que decía nuestro compañero Arroyo, la Ciudad de México es la expresión de muchas necesidades, de mucha organización comunitaria, falta de recursos para agua, drenaje, y eso hizo que la comunidad se uniera. En el tema de la discapacidad igual. Entonces, la suma de saberes puede potenciar toda esta parte. Yo ahí sí creo que es importante el que nos podamos sumar y sin ningún problema se pueden generar actividades para nuestras comunidades. Igual no tenemos influencia a lo mejor en el otro lado de la ciudad que será Gustavo Madero, pero a lo mejor aquí en Coyoacán sí. Bueno, en Coyoacán desarrollamos actividades en paralelo, ¿no? Junto con el gobierno de la alcaldía y demás. Eso es lo importante. Y también, como dice mi compañera, el tema de la profesionalización. Muchos compañeros que están desde la sociedad civil, pues tienen un bagaje cultural muy importante que sirve para la actualización de como funcionarios, pero también como el personal que atiende al público en general. Y eso es
sine qua non, es importante, ¿no? Listo, bueno, ya vamos a ir cerrando por el tiempo para no retrasarnos más, entonces yo nada más agregar lo que decían de pues el certificado, hay una norma oficial mexicana, la 039 de salud, que habla sobre los requisitos para el certificado, entonces ahí viene, ahí lo puedes checar sin ningún problema y pues cualquier duda pues también aquí están los compañeros para resolverla. Y bueno, lo que decía también el compañero de Francisco, pues de la colaboración con las organizaciones, también nosotros desde Naciones Unidas y pues el documento base que habla sobre los sistemas de cuidados y apoyos, habla sobre que estos sistemas deben ser no solo públicos, deben de estar en colaboración con lo privado, que son pues las empresas que cobran por los servicios, pero también por las instituciones sin fines de lucro como organizaciones y pues también recordar que el sentido y de dónde nace la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es desde las personas con discapacidad, desde el movimiento, entonces pues seguir asegurando esa participación, esa colaboración y sobre todo para eso, para no duplicar, ser más eficientes y pues eso, lograr que las personas con discapacidad pues puedan cumplir con estos derechos. Entonces con esto damos por cerrado esta mesa, muchísimas gracias, tenemos un break y ya después regresamos. Gracias a todas. Muchas gracias, Jimena, muchas gracias, Daniel, y muchas gracias, Mariana. Les pedimos, por favor, si nos pueden ayudar en este momento a salir. Vamos a hacer un reajuste de la sala. A quienes nos acompañan por redes sociales, les pedimos unos minutitos y vamos a poner pausa a nuestra transmisión. En cuanto estemos de vuelta, volverán a ver nuestra icono de en vivo prendido. Muchas gracias a todas y todos.